¿Cómo está? Muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a este tema que simbra, sin duda, las conciencias, las emociones de cualquiera de nosotros y de nosotras, que nos damos cuenta de que escuchamos y estamos atentas de cómo se están elevando los casos de violencia en Jalisco contra los menores. Esta violencia infantil es el tema que vamos a tratar, y en nombre de Rocío López Ruelas, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida, de la misma forma como a nuestros invitados y a nuestras invitadas que nos acompaña. Sofía Berenice García Mosqueda, diputada local, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género. Bienvenida. Muchísimas gracias, Trini, al contrario, por la invitación, y un saludo a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias. Licenciado Cristian Quintero Carrasco, representante legal de Mesa de Paz, y que tiene el caso también en sus manos, como otros abogados, de estas dos pequeñas, tres menores de edad, un menor, hombre también, violentados en una institución en Zapopan, una institución educativa, y también presidente de Jóvenes por la Paz. Muchas gracias por estar. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Comentarte, son nada más para contar el dato, son dos menores, son dos niñas, y sí, precisamente estamos llevando el tema en conjunto con más abogados, y agradezco la invitación. Igual también un saludo al público. Qué bueno que nos lo aclaras. Muchísimas gracias. Maestro Raúl Espinal Brito, presidente de la Mesa de Paz Jalisco, Asociación Civil. Gracias. Muchas gracias, Trini, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo, y pues vamos a abordar un tema tan importante para las nuevas generaciones, que son el futuro de nuestro país. Y que veíamos en la entrada, justo, ¿no? Es el tema de estas pequeñas de Zapopan, que también están ustedes interviniendo, representantes legales de las familias. Agradecemos mucho que nos acompañe. Y también le doy la bienvenida a Claudia Angélica Rangel Martínez, directora general de Cuepalitzli, que me da mucho gusto tenerte en este espacio, quien también es perito estatal y federal por el Consejo de la Judicatura de ambos rubros, de ambas instituciones, y acompañante también de víctimas de violencia sexual y de género. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias a tu audiencia por estar presente el día de hoy. Seguro que vamos a tener información muy pertinente para ellas y ellos. Gracias a todas, buenos días. Se invitó también a autoridades estatales, no pudieron acompañarnos. Hubiera sido muy importante que escucháramos qué se hace desde estos espacios para pues poder intercambiar soluciones a algo que es claro, es un problema que está rebasando a las mismas instituciones y la capacidad también de las asociaciones civiles. Claudia Rangel, te pregunto, porque tu asociación durante el año de pandemia 2020 y lo que llevamos este 2021 va repuntando, va hacia arriba los casos violentos. Lamentablemente, nuestro organismo civil se caracteriza por ser un organismo de primer contacto. Esto quiere decir que nosotras atendemos a la víctima en el momento que están pasando las situaciones de la violencia. Y no es para menos señalar que los niños y niñas en nuestro estado de Jalisco, y al menos en la zona metropolitana, en el año pasado nuestros incrementos fueron de más de 200% de menores maltratados, lamentablemente víctimas de abuso sexual infantil. En este orden de ideas, pues hemos tratado de incidir de alguna manera en que las denuncias legales se lleven en su pertinencia, presentadas en la autoridad que corresponde. Hasta este momento nosotras estamos dando seguimiento a todos estos casos. En la pandemia tuvimos 38 casos del mes de marzo al mes de julio, solamente captados en nuestro organismo civil por abuso sexual, y en su mayoría perpetrados por los padres varones en sus casas. Y cuando yo hablaba de que, bueno, lamentablemente no tenemos a la autoridad aquí que ejerce, ustedes están encargados, Sofía García, diputada, de las leyes. ¿Qué ha pasado? ¿Son insuficientes? ¿No se han homologado con los protocolos internacionales? ¿Qué hace falta? Yo creo que, como bien lo comenta, referente a las leyes que estamos manejando desde el Congreso del Estado, se pueden armonizar y se pueden homologar, pero lo he reiterado, como sabes, he sido siempre una defensora de querer erradicar la violencia que se vive principalmente, obviamente, hacia las mujeres, las niñas, los niños, pero de nada nos sirven las leyes, que las tengamos homologadas, si no las ejecutan. Entonces, pues claro, a mí también me hubiera gustado que estuviera alguien por parte del Ejecutivo, porque sin duda tenemos un espacio que desde la administración pasada se dejó, que es Ciudad Niñez, pero que al igual que el Centro de Justicia para las Mujeres no se da el abasto, no se tienen los suficientes ministerios públicos para poder levantar una denuncia, no se tienen los espacios adecuados para poder tener a las niñas y a los niños para también tomarles una denuncia, porque tienen que tener una ludoteca, tienen que tener una psicóloga para darle seguimiento, y no se les da el debido seguimiento.
Yo creo que aquí, si algo me preocupa es cuando ves en un presupuesto, porque siempre lo hemos dicho, desde el Congreso podemos aprobar grandes presupuestos, este año se le otorgaron más de 20 millones al Centro de Justicia para las Mujeres y no se ha visto un incremento para poder decir hay más personal para mejor atención. Y en Ciudad Niñez igual estoy viendo que hay un descenso en lo que es en asistencia social del presupuesto de lo que es el 2020, se tenían 90 millones y ahora en el 2021 se tienen 70 millones, son 20 millones menos para la atención integral de las niñas y niños. Porque no es nada más el hablar, el decir, tuvieron la valentía, no me imagino lo que están viviendo los papás, que aquí están los abogados, la mamá de Camila y las niñas, para poder ir a denunciar, pero que no se vea realmente reflejado. El acceso a la justicia es donde obviamente nosotros desde el legislativo seguimos alzando la voz y obviamente es donde uno tiene que decir y poner el dedo en la llaga. Ya te animaste, ya fuiste valiente, ya entraste al tema de poder denunciar, pero de ahí, ¿qué es lo que sigue? Lo que quiero, por eso es justicia. Y es de decir, desde el legislativo se tiene, obviamente, normatividades, seguirán faltando leyes para poder armonizar, porque ahorita lo platicábamos hasta de poder decir dónde vamos a realizar hasta las campañas que se tienen que hacer de concientización en todo el sistema educativo. Porque nosotros podemos hacer el exhorto y enviar a la Secretaría de Educación, dejarlo en la ley, hemos dejado en la ley muchos temas que hicimos una reforma educativa en la cual se tenía que hacer desde la educación, desde primaria, el tema de la perspectiva de género, los derechos humanos, la no discriminación, que esto no se tiene que perder de vista. Eso se ha hecho desde el legislativo, se les ha dicho insaciablemente el tema de la educación sexual conforme a la edad de cada uno de los menores. Pero a veces llegas a un punto que te topas con grupos conservadores que quieren ponerse una venda en los ojos, pensando que si no les dicen desde la educación lo que es el tema de la educación sexual, la prevención de este tipo de temas de abuso sexual que se viven el 80% por familiares, pues si no lo hacen los papás y si no lo hacen por medio del sistema de educación, entonces, ¿quién va a orientar a los niños? ¿El celular? Pues no. Claro, comentabas algo, diputada García Mosqueda, que es qué pasa cuando llegan justo a Fiscalía o a Ciudad Niñez a denunciar. ¿Cuáles son, desde la experiencia de ustedes dos abogados, y comienzo con usted, presidente de Mesa de Paz Jalisco, Asociación Civil, cuáles son las negligencias, las omisiones, las cosas que llegan y luego lo atienden y dices tú, ¿cómo es posible que la atención sea así? Bueno, aquí para describirlas, para tratar de mostrarle a la gente que nos ve este sentimiento, esa sensación de llegar a un lugar donde a veces no te escuchan o a veces sí. Bueno, aquí el caso está llevándolo los abogados que están dentro de la organización. Ahorita me gustaría que nuestro representante esté explicando precisamente el caso. Nosotros como organización civil que yo represento, estamos integrados en dos alas, una que es la legal y otra que es la formativa. Estas están enfocadas a generar programas para poder ya enfocarnos en el desarrollo integral del niño, como programas y también intervenir en congresos donde se le da la voz a los padres de familia, a los niños, a los jóvenes, para poder ya generar estrategias que generen efectivamente un cambio social, que hasta ahorita pues no se ha llegado. De hecho, ahorita en México de cada 10 niños, 8 son violentados. O sea, somos el primer país, el primer lugar a nivel mundial con casos de violencia infantil. 8 de cada 10 niños, niñas en México son violentados. Son violentados, así es. ¿Qué tipo de violencias así, si las pueden Es enumerar? acoso, está como acoso. Es como acoso principalmente. Y además hay una agenda que nosotros nos estamos basando como organización, que es la Agenda 2030, donde se está estipulando también el desarrollo, que el niño se sienta seguro, que se sienta protegido en las instituciones públicas. Sin embargo, ahorita no han existido esas condiciones para la mayoría. Entonces tenemos que pensar como organizaciones civiles que estamos trabajando no para un sector únicamente, sino para todos. Bien, entonces al regresar de la pausa, licenciado Cristian Quintero, voy con usted para que nos platique precisamente eso que para mí es una duda. ¿Qué pasa cuando llegan a esas instancias oficiales? Vamos a la pausa y ya regresamos.
Estamos hablando sobre violencia infantil y yo me quedé con, o conocer precisamente qué es lo que pasa de primera mano cuando llegan a estas instituciones oficiales, como puede ser la Fiscalía, que tiene su piso, su espacio específico dentro de Ciudad Niñez, y que también está la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Jalisco, que son dos instancias diferentes pero comparten un mismo edificio. Y cuando llega uno a un lado a otro es muy diferente, el trato es diferente, hasta los colores en cómo reciben a los pequeños, y tienen mesas chiquitas para que todo esté a su nivel, todo es muy diferente entre ambas instancias. ¿Por qué? Ok, bueno, coincido yo, empezando con el tema con la diputada Sofía, precisamente, si ya de por sí es complicado, como padres de familia, como personas violentadas, el poder tener el valor precisamente de asistir a una dependencia de gobierno, a una institución, a denunciar precisamente el hecho, es más complicado todavía el poder llevar a cabo todo ese protocolo que se solicita. Entonces, la revictimización se da bastante en las instituciones. Es imposible precisamente que podamos llegar a Fiscalía, en este caso, lo que es en la zona industrial, en la calle 14, y que te digan que ahí no es la institución adecuada para presentarlo. Tienes que trasladarte después, ya sea hacia Ciudad Niñez, al Instituto de Justicia para la Mujer. Entonces es un camino, es un andar precisamente de las víctimas, el poder presentar una denuncia formal. Considero yo que sí es necesario, sí existen las instituciones, claro, sí están adecuadas las instituciones quizá, pero es necesario precisamente que quienes están a cargo de ellas, quienes atienden precisamente ciertas áreas, pues bueno, también tengan una empatía, una sensibilidad precisamente para poder orientar. Y en su momento sí, ok, no es de acuerdo la institución para presentarla, pero se puede trasladar, no hay ningún problema. Se puede hacer el traslado precisamente de la denuncia y con eso acotar un poco el tema y cortar la revictimización. Tan es así que el caso de estas dos pequeñas de la institución educativa en Zapopan, comenzaron los acosos en el 2018, la denuncia... 2019, en agosto del 2019 se empiezan a presentar los acosos. Posterior a eso se da obviamente una canalización, se identifican por parte de las madres, asisten a la institución educativa y no se les da la atención. Entonces, esta atención a partir de agosto del 2019 empieza a desencadenar un comportamiento más violento por parte de los menores que estaban siendo ahora sí prácticamente los infractores. Empieza a subir de nivel, empieza a subir de tono. ¿Todos hombres? ¿Todos niños? Son dos niñas y es un menor. Son dos menores, los infractores. Así es. Entonces empieza a escalar el tema de violencia y termina ya no nada más en lo que es el maltrato psicológico, y es el físico. Posterior a eso empieza ya lo que fue un abuso en tema sexual. Entonces, todo esto nace a partir del 2019 y en enero del 2020 desencadena y explota en un tema ya sexual. Y se presenta la denuncia y tienen 1 año y medio pretendiendo, queriendo, deseando justicia. Y por eso la manifestación del pasado viernes. Así es. Sí, del anterior, ¿no? Donde toman las instalaciones de la Secretaría de Educación Jalisco. La desesperación de las mamás no la puedo imaginar, ¿no? ¿Cómo justifican esa manifestación en el sentido de que por dónde están pasando esos padres de familia? Mira, cuando a nosotros acuden los padres de familia de las dos menores, precisamente lo hacen con la intención de buscar ser escuchados. Situación que no había ocurrido precisamente por las autoridades. Comenzamos nosotros el tema jurídico, comenzamos el tema de acompañamiento como parte de Mesa de Paz y vamos buscando precisamente una solución, mesas de diálogo, de trabajo. Posterior a eso vemos que el asunto empieza a avanzar. Entonces nos damos cuenta que el ejercer precisamente y el respaldar a las familias que generalmente no tienen a lo mejor el sustento económico para poder llegar a una ayuda legal efectiva, se traba. Entonces vemos que empieza a avanzar este proceso, desencadena, platicábamos con el tema de la manifestación. Nosotros como Mesa de Paz creemos firmemente en que manifestarnos es lo mejor, es lo más correcto, pero hacerlo desde un enfoque de paz, sin dañar a terceros. Entonces, en este tema de lo que fue la manifestación, nosotros apoyamos todo tipo de manifestación conforme a lo que es un tema de paz. Y lo entendemos, porque bueno, no vamos a entrar en esta polémica de hasta dónde sí o no, pero el asunto es que
tuvo resultado, o sea, resultó la manifestación, Claudia Rangel. O sea, ¿cómo es posible que se tenga que llegar a presionar y sobre todo que un asunto se haga mediático, se conozca, se dé a la luz pública, ¿no? A conocer cada uno de los detalles para que se pueda reaccionar y darle seguimiento y un proceso justo? Yo creo que tendríamos que tener también en la mesa la parte de la sensibilidad de lo que es el abuso sexual infantil. Es la transgresión más violenta que pueda tener un niño o una niña, desde su estructura corporal hasta la modificación de su estructura psicoemocional, ¿sí? Partiendo de ahí, no solamente el niño y la niña son una víctima, también la familia se victimiza. La situación de decir mi hijo, mi hija fue lastimado sexualmente en algo que ni siquiera yo comprendo por qué y para qué, genera estas emociones, genera esta situación de la frustración y entonces se genera también la acción de decir, ya no más, no quiero esto. Quizá las formas diversas de manifestación que tengan quien hace las manifestaciones es válida, es un hartazgo. En esta administración no hemos tenido, lamentablemente, un diálogo acercado hacia las niñas y los niños de manera que se quite la visión adultocéntrica de la intervención interinstitucional. Considero que en este momento, desde la Fiscalía Estatal del Estado, la Fiscalía del Estado, la directora que está ahorita en su gestión, ha hecho esfuerzos importantes con lo poco que tienen sus recursos. Lamentablemente tenemos una visión adultocéntrica de un fiscal, ¿sí? Entonces, y también de un gobernador. Lamentablemente no atienden a una situación en donde hay que inyectarle recursos, en donde se está requiriendo. Si bien es cierto que dentro de la Procuraduría de la Protección a Niños y Niñas se ve muy bonita la oficina, en la efectividad de la aplicación de sus propias estrategias y de sus propios mecanismos de apoyo a menores de edad, lo estamos viendo, no se ha resuelto. Es un conjunto social de las instituciones para la protección de las niñas y los niños. Nosotras tenemos en nuestro haber casos desde el año 2005 sin resolverse por abuso sexual infantil. Qué lamentable es esto, la justicia no llega. Así es. Pero tampoco llega la conciencia social de las instituciones. La administración pasada aplaudíamos y fuimos invitadas a lo que se generó como Ciudad Niñez, porque daba una esperanza de minimizar la visión adultocéntrica de atención a los niños y las niñas. Los protocolos de acompañamiento para las víctimas en Ciudad Niñez me parece que se siguen modificando y están modificándose y se están haciendo esfuerzos importantes, pero no son suficientes. Tenemos por un lado una directora consciente, con una visión realmente enfocada a los niños y las niñas, pero te topas con servidores públicos que vienen de otros vicios institucionales y que desacreditan a las víctimas y viene la revictimización. Tenemos en este momento casos desde la pandemia en donde vamos y gestionamos y hablamos con el Ministerio Público, ni siquiera con la directora, porque ella siempre está en pertinencia. Pero hay ministerios públicos que necesitan no solamente la capacitación, porque para eso sí hay recurso. El punto es cómo te sensibilizo en el trato con la víctima y no te la desacredito, y entonces le voy a dar seguimiento. Y entonces voy a ser pertinente, ¿sí?, con las leyes, con los códigos, con lo que me marca las convencionalidades legislativas en protección a la infancia. México, en la administración pasada, fue el último país que ratificó la Convención del Niño y las Niñas, ¿sabes? Y entonces nos estamos topando actualmente en una cuestión del cómo tenemos que intervenir con un sistema de justicia penal en donde las pruebas tienen que ser tantas que a veces pareciera que la víctima tiene que acreditar que en realidad es víctima. Y no una vez, muchas, sino por años, ¿no? Mencionas que hay una carpeta del 2015 que tú 2005. tienes. 2005. Y hay una parte muy importante que creo que todos deberíamos de entender, que es el interés superior de la niñez. ¿Qué está pasando entonces si este es
nuestra línea vertical para poder entender el tema. Y es lo que tiene que prevalecer. Y mira, como bien lo comentaba también Claudia, en el tema de las leyes recrudecimos y obviamente hicimos las penas más grandes. Fue una de las peticiones también de las colectivas para el tema de violación. Anteriormente lo más que era 18 años. Aumentamos la pena, fue un compromiso en la servidora y está hasta 25 años, ya la pena por violación. Por abuso sexual infantil, que también ya metí esa iniciativa, espero pues llegue a ser fructuosa, en la cual no es abuso sexual infantil, llamemos también las cosas como son. Es violencia sexual, es violación, porque no es el mismo protocolo que se le aplica a un abuso sexual infantil a uno de violación. Entonces tenemos ahí también que hacer una armonización, como bien lo comentabas, porque ¿quién tiene que prevalecer? Por supuesto, el derecho del niño o de la niña. Ya casi se acaba esta legislatura. Ya ¿Podrá sé. salir? Que sí, bueno, obviamente lo metí hace como unos 6 meses. Espero ya que pueda surgir, obviamente llegando con los cabildeos pertinentes, y más cuando estamos viendo temas tan dolorosos en nuestro país, que nada más en el 2020 fueron más de 54,000 casos de violencia sexual en México. Y su otra propuesta, diputada, la del padrón de agresores sexuales en Jalisco. Que iba. Así es, necesitamos un padrón de agresores sexuales en Jalisco, porque ¿qué va a pasar? Vamos a continuar al rato teniendo maestros o maestras, digo, obviamente la mayoría son hombres, ustedes lo saben, los agresores, para no poder que lleguen a estar en esos puestos en donde puedan afectar a más. Porque si no tenemos ese padrón, si no tenemos esa base de datos vinculada a la Fiscalía, en conjunto, por supuesto, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, pues se va a hacer el cuento de nunca acabar, Cristi, porque no se le da el debido seguimiento a cada una de las carpetas. En la ley, obviamente, se tiene esa base de datos, en la ley, pero ya en lo estricto de llevarlo a cabo, no se realiza. Y sí se necesita que haya esa efectividad por parte de la Fiscalía con ese registro. Vamos a hacer una pausa y hay muchas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo también a través de Mesa de Paz Jalisco. Así y volvemos más adelante. Una pausa y regresamos. Y ya estamos de regreso en este debate y agradecemos mucho que siga con nosotros. Y le pregunto al presidente de Mesa de Paz Jalisco, Raúl Espinal, ¿qué se está haciendo, qué esfuerzo están haciendo desde la sociedad organizada? Nosotros como organización civil, que ya tenemos más de 10 años interviniendo en los programas de la Secretaría de Educación en las escuelas, para poder generar condiciones óptimas para el desarrollo integral del niño. En este caso estamos manejando ya un programa que está enfocado a la ecología emocional, que es hasta ahorita pues algo muy importante para que el niño pueda expresarse, que pueda generar condiciones también óptimas y que pueda alcanzar también, tener capacidades y habilidades para poder generar pues un desarrollo que pueda generar situaciones que no lo violenten, ¿no? Y es importante, nosotros tenemos, yo lo que estoy analizando también aquí de las opiniones, es que nosotros como organización civil tenemos 2 rutas, ¿no? Pues la ruta que a lo mejor otras organizaciones están tomando es la violencia, y nosotros nos estamos generando una proyección para poder comunicarnos de manera asertiva con otras organizaciones, haciendo una alianza que genere pues esa forma de generar condiciones que puedan desarrollar programas como congresos, como cursos, y que estén generando esas condiciones para que el niño alcance un desarrollo integral. Sabe que, maestro, hace un momento platicábamos, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su Instituto de Investigación, tiene un programa precisamente para impactar en las escuelas a través de una obra de teatro, con sus personajes, y explican lo que es el acoso, etcétera. También la Universidad de Guadalajara, el doctor Osmar, tiene un programa para poder blindar a los jóvenes,
Recuerdo este programa de Intégrate de Gabriela Porras, una psicóloga maravillosa que ha estado insistiendo, impactó en primera instancia en Zapopan con todo su proyecto de blindaje emocional. ¿Por qué Yo creo que falta. ¿Qué falta? Yo creo que ahí es también, como bien lo comentan todos, es una alianza, porque no podemos estar aislados, siempre lo he dicho, los tres poderes en el Estado, porque si en el legislativo ya tienes unas leyes en las cuales fortalecen programas que impulsan a que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, en conjunto con asociaciones y colectivos, realicen y lleven a cabo todos estos programas de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia, pues ¿qué sucede si el Ejecutivo no hace su parte y peor, si todavía caes en la impunidad con el Supremo Tribunal? Digo, ahí les toca la tarea, porque el tema de la pandemia también parece que puso una pausa en la justicia de más de un año. Y que a lo mejor se van de vacaciones. Bueno, se van a ir de vacaciones, pero la pueden alargar, o sea, la pueden alargar precisamente por pandemia, por esta tercera ola, ¿no? De hecho, ya se aprobó también por parte del legislativo para que se puedan llevar a cabo ciertos, pues ahora sí que ciertos juicios en línea. O sea, la idea es de que no tiene que parar la justicia, porque, lo reitero, podemos tener penas más severas, podemos tener programas que ya estén en ley, pero si no se llevan a cabo y no se ejecutan, ahí está el problema. Y cuando no es integral, algo que siempre he comentado es el tema de cuando ya estás atendiendo a la víctima, pero también qué pasa con el agresor. O en este caso los menores agresores, es un tema muy delicado, son menores agresores. ¿Qué sucede? No los tienes que dejar aislados, porque también tienen que recibir una terapia emocional, psicológica y reeducación, y también hacia los padres, porque esto es un tema de familia, ellos no lo aprendieron. ¿En la ley obliga? En la ley, obviamente hay una ley que yo espero ya quede, en una ley nueva que procuramos, que lo hicimos también en conjunto con las colectivas, que es la Ley para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Familiar en Jalisco, en donde se habla de todo este contexto en conjunto, porque es toda la familia, como bien lo decía, no nada más afecta a la niña, también afecta a la familia y de igual manera hacia los agresores, en este caso que son los menores. ¿Y esta ley qué propone, hablando del tema de los agresores? Las y los agresores, porque también están las chicas. Hay una ley que es así, bueno, una iniciativa que ya está aprobada, y en este caso yo lo dejé muy claro, que cualquier agresor que reciba una orden de protección o de restricción para él hacia una mujer, que él tiene que ir forzosamente a reeducación integral. Porque si no, lo reitero, no vamos a romper el círculo de la violencia. A lo mejor golpeó a Sofía y era novia de Sofía. Era mi novio, pero pues terminamos. Le puse una orden de restricción, pero al rato va a ser novio de Claudia y le va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque él en su chip trae el que es normal violentar a las mujeres. Entonces, eso ya está aprobado, en el cual tiene que ir forzosamente a reeducación. No se diga si es en un caso de violación. Por supuesto, esto es un procedimiento, pero también tiene que ir a reeducación. Respetando el proceso, licenciado Cristian Quintero, que ustedes están siguiendo, nosotros pensaríamos que estas autoridades de la escuela en Zapopan no tuvieron la capacidad o no quisieron proteger a estas niñas de estos abusos, de este acoso, y que llegó hasta esta violencia sexual. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están trabajando? ¿Todos están trabajando? ¿Los quitaron totalmente de su puesto? ¿Qué pasa? Tenemos nosotros conocimiento precisamente que ellos siguen recibiendo lo que es el salario, siguen al parecer 2 personas, 2 de ellos se encuentran suspendidos, sin embargo con goce de sueldo, y 2 personas más siguen reubicadas. Entonces tenemos nada más ese conocimiento. Sin embargo, obviamente estamos nosotros insistiendo precisamente en que se lleve a cabo una pena más severa, digo, no entrando ya en detalles precisamente para respetar el proceso, pero lo que queremos es precisamente que la Secretaría de Educación Jalisco tome conciencia de cómo está sucediendo esta situación, de cuánto es el tiempo, y de que precisamente, insisto en el tema, por omisiones, porque hay un protocolo de la Secretaría de Educación Jalisco para responder a este tipo de situaciones. Por omisiones precisamente fue escalando el tema de violencia y explotó y detonó en esta situación tan penosa. Entonces, sí tenemos ese conocimiento, precisamente también con el tema de menores. Los menores infractores, pues bueno, ya existe la carpeta de investigación, sin embargo,
no queremos tocar tanto el tema precisamente para dejar que la institución, precisamente en este caso Fiscalía, pues haga su trabajo de forma adecuada. Tú conoces, Claudia Angélica, muy bien la ley y sabes a qué pueden acceder las víctimas. ¿Cuál sería, en este caso, el castigo, la sanción y la reparación para estas menores y para los victimarios? Bueno, primeramente se tendría que calificar el delito y como se trata de menores de edad, aquí la ley también tiene un trato especial. Hay una muy específica ley de menores infractores que tiene que tener también sus propias características de señalamiento y sanción para menores de edad. Entonces, aquí una de las situaciones sería incluso llegar a una mediación con respecto a que son menores de edad. ¿Hacia dónde van a ir? Solo por ser menores de edad. Solo por ser menores de edad, nada más. Adultos, porque la violencia jamás es mediable. Eso no. Pero en este caso, como son niños y niñas también los agresores, legalmente se tendría que ver hasta dónde puede llegar la sanción o a quién le puede repercutir la sanción en un dado caso que sean las madres y los padres de estos menores de edad o bien la institución pública por no estar velando la protección integral de esos menores. Aquí creo que también es muy importante tener que las voluntades sumadas también hacen paz. Las instituciones, los organismos civiles, todos los actores sociales podemos contribuir a mejorar estos protocolos que también son dialécticos, son transformables a través del tiempo. Pero si tenemos protocolos desde hace 20 años para la intervención y prevención con los niños y las niñas, obviamente estamos hablando de toda una generación que está rebasada. Tenemos también que tener la pertinencia desde las instituciones, desde el Estado, para sumar las voces de todos estos actores sociales, incluidas las colectivas, organismos civiles, activistas, defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la suma de estos pensamientos va a dar mejores resultados para la atención de las víctimas. Llegar a una situación de sentencias también tiene que ser ponderada por el aparato ejecutivo. Sí. El Consejo de la Judicatura tendrá que tener una especialización con sus jueces que imparten justicia, porque son dos procesos muy diferentes. 3, procuración, administración, procuración e impartición de justicia. A veces no tenemos esa cultura legal la ciudadanía. No tenemos ni siquiera la cultura preventiva, menos la cultura legal. Ahora bien, si tenemos esta fuerza de voluntades entre todos los aparatos del gobierno, como bien, los órdenes de gobierno, como bien decía la diputada, es parte de la responsabilidad social como ciudadanas y ciudadanos de informarnos qué hay que nos pueda proteger y defender nuestros derechos. Los niños y las niñas son los más olvidados en cuestión de difusión social y mediática para la protección de sus derechos. Desde el ámbito psicológico, esa información no llega, no te dicen cómo y con quién tienes que hablar de lo que te pasa. Es muy poca esa información que llega. Yo aplaudo la iniciativa y el proyecto que hubo con Gabriela Porras de trabajar en Zapopan, que fue un trabajo arduo, pero algo pasó. Quizás esa información no llegó a esa escuela. ¿Por qué? Cuando hay toda una infraestructura del Estado para que llegue información pertinente. Si no tiene los programas el Estado, que los contrate de los particulares, pero que también sean particulares especializados, profesionalizados, que no sean contrataciones a modo, solamente porque es el amigo del amigo del amigo y están dando una información obsoleta que no es pertinente y que no incida en la protección de niñas y niños. Considero también que tenemos que ver la difusión de esos indicadores que los niños y las niñas manifiestan cuando están siendo víctimas de maltrato. Desde el ámbito psicológico tenemos que formar equipos multidisciplinarios. Las leyes se articulan con protocolos, con códigos, sí, pero también con voces multidisciplinarias. Aquí tenemos voces multidisciplinarias y tenemos que incidir cada una de esas voces en lo que va a proteger a los niños y las niñas para evitar. Nosotros tenemos la convención, tenemos la resolución de Campo Algodonero y aunque trata de feminicidios, esos 3 feminicidios íconos son de menores de edad. Claro. Eran muchachas entre 15 y 17 años. Son menores de edad. Son mujeres y tenemos actos de repetición continuamente de las violencias en el país. ¿Qué está pasando?
que las voluntades desde el Estado están siendo omisas, adultocéntricas y egocéntricas. Y un celo total de compartir, de trabajar en unión, cuando durante tantos años las asociaciones civiles han tenido una gran experiencia. Tengo que hacer una pausa, pero le prometo que regreso con usted, licenciado Cristian. La pausa, volvemos. Violencia infantil es nuestro tema y me quedé con el licenciado Cristian Quintero. Bueno, abonando precisamente a lo que platicábamos antes del corte, pues bueno, este asunto precisamente de las menores puede ser un parteaguas, tanto para el gobierno del Estado como para la Secretaría de Educación Jalisco, porque precisamente en la recomendación de derechos humanos emitida, manifiesta en el apartado de conclusiones el que precisamente la Secretaría tiene precisamente las herramientas y tiene la autorización para poder buscar proyectos, programas y tanto públicos como privados, así como actores de la sociedad civil, para llevarlos a cabo en las diferentes instituciones públicas y erradicar y empezar a trabajar en conjunto para precisamente erradicar el tema de violencia. Entonces era una de las aportaciones que platicaba y se me hizo muy importante porque ya está ahí la recomendación, ya existe el antecedente. Entonces este asunto puede terminar en buen puerto y ser un parteaguas para evitar precisamente y empezar a trabajar en conjunto. En Mesa de Paz nosotros creemos firmemente en que la red de colaboración entre diferentes actores sociales, tanto públicos y privados también, es la que nos puede llevar a un buen puerto, a una buena construcción de lo que es la cultura de paz. Ciudad Niñez, Centro de Justicia para las Mujeres, Fiscalía del Estado de Jalisco. Ciencias forenses. Ciencias forenses es un tema muy interesante porque está en una grave crisis, no solamente de identificación de cuerpos, lamentablemente de personas desaparecidas y que llegan a esta instancia. Ciencias forenses tiene una grave crisis en el ámbito de dictaminación pericial psicológica. Yo personalmente me hice perito, me acreditaron como perito en el Consejo de la Judicatura Estatal y Federal, porque hemos tenido resoluciones de ciencias forenses en el ámbito psicológico cuando llevamos a un niño y una niña entre los 2 y 5 años de edad, en donde nos responden que no existe en todo el país especialistas que evalúen el abuso sexual infantil en niñas y niños de esta etapa. No puede ser. Que no existen, ¿sí?, test psicométricos o intervención forense para evaluar psicológicamente a niños y niñas en esta etapa. Entonces, haciéndome perito, he contribuido para que se coadyuve con el Ministerio Público, con mis periciales y facilitar el acceso a la justicia de los menores de edad. Esto es gravísimo, porque estás dejando en total indefensión la credibilidad de testimonio de niñas y de niños. Soy partidaria de la credibilidad de testimonios de niñas y niños cuando dice me tocó, me hizo, me metió, me sacó, me mordió. Cuando yo hablaba de estas salas, de los colores y las sillitas chiquitas, no es solamente un tema de vanidad, es un tema de que tiene que haber una especialización por parte del personal para poderte poner a nivel y que el pequeño o la pequeña pueda hablar, externar y entonces hablar de un delito. Nosotros hace 4 años hicimos una queja ante Derechos Humanos de 5 menores de edad entre las edades de 2 y 5 años. Tú me hiciste una entrevista en aquel tiempo, en donde nosotras señalábamos que la entrevista psicológica que hizo en su momento aquella terapeuta, aquella psicóloga adscrita a la Fiscalía, introdujo a las menores en cámara Gesell, que es una cámara especializada desde la psicología para videograbar y sobre todo en procesos penales y tener una prueba de testimonio de los menores de edad. Todos los menores habían hablado del abuso sexual. Sin embargo, la psicóloga en ese momento y el psicólogo señalaron que no habían dicho ninguna información y por lo tanto hay que esperar a que crezcan 6, 7 años de edad para que se les pueda auditivamente ¿sí?, comprender lo que dicen. Entonces nosotras pedíamos que se adjuntara la videograbación de esa sesión y nos responden, es que está la cámara, pero no grabamos, es que no se puede, es que no tenemos el presupuesto. Le digo, entonces me estás dejando en indefensión. Fuimos a Derechos Humanos, hicimos una queja, Derechos Humanos fue, revisó y dice, es que está en la cámara, sí, pero queremos el video. Sí, es que nos argumentan que puede ser una prueba que va a perjudicar al niño. ¿Cómo? Si está diciendo, bueno, el punto es
que los recursos que tiene el Estado en realidad tienen que facilitar el acceso a la justicia para las niñas y los niños. La infraestructura de Ciudad Niñez en todas las instituciones que representa ese órgano de 10 pisos, porque no solamente está la Procuraduría de Menores ni la Fiscalía, hay un registro civil, está CEPAVI, hay una oficina también que articula cuestiones con DIF Jalisco. Entonces, ¿cómo tenemos un elefante blanco sin la pertinencia de atención a las víctimas para el acceso a la justicia? Ese es el punto. Y en parte de las leyes hay una palabra que ahorita nos hizo ruido, que es, en las leyes se redacta, procurará hacer X o determinada cosa. ¿Cómo procuras? ¿Por qué no obligas? Ha sido un gran tema que cuando presentas una iniciativa, la verdad me siento orgullosa y agradezco también al equipo que una servidora conlleva ahí en el legislativo, en el cual pues llevas toda una gran ley, pero hay unos puntos en donde, como saben, pues yo soy el 8%, ¿verdad? Entonces tienes que cabildear con la mayoría, que es en el Congreso, que ahorita está el MC, en donde tienes que llegar a ese cabildeo. Entonces cuando uno dice garantizará el ejecutar programas de prevención, bla, 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 bla. No, es que no sabemos si hay el presupuesto para eso. Ponle procurará, porque entonces así no estás rompiendo la ley si no lo llevas a cabo. Pero no se ejecuta no porque haya falta de recursos económicos, sino porque también no hay voluntad. Es que es un tema de voluntad. Aquí estamos viendo todas las voluntades sumadas para poder decir, no va a poder quedar nada más en procurará, sino en garantizar, en que va a haber un acceso a la justicia, en que va a haber realmente unas campañas, una capacitación, una profesionalización de todo el personal. Como bien lo dicen, aquí estamos, tenemos que hacer una alianza interinstitucional del cómo sí buscar las cosas. Desde el legislativo una servidora se compromete, y lo reitero, a que lo que haga falta lo tenemos que hacer. Lo que ya hemos platicado, que falta el registro de agresores sexuales, presionaré para que salga ya esta ley de violencia familiar, que es muy importante porque ahí también se está quitando la mediación entre la violencia que pueda haber familiar. Entonces, todos estos temas son los que voy a seguir aplicando, pero que sean, como bien lo dices, que se garantice, no nada más que se procure. Y para despedir, maestro Raúl Espinal, la invitación, supongo, a la población a que les marque, etcétera, para unirse a este esfuerzo. Pues muchas gracias por la invitación. Y precisamente Mesa de Paz Jalisco tiene un compromiso, que es la educación, y la educación para la paz. Y esta educación para la paz es importante pues promover en los niños. Nosotros ya tenemos un programa que se llama Vive Libre la Paz, donde tomamos temas como la ecología, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el huerto escolar, y donde los niños experimentan esa interacción con todos los aspectos que son para formarlos. ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Algún teléfono? Sí, 33 ¿Sí? 18 20 32 01. 01. Muy bien, pues le agradezco mucho, maestro Raúl Espinal, por habernos acompañado. Muchas gracias. Y bueno, Cristian Quintero, este viernes reciente tuvieron audiencia. Estaremos pendientes de lo que la autoridad pueda determinar respecto al caso de estas dos pequeñitas en Zapopan. Así es, de igual manera pues nosotros nos mantenemos al pendiente, si es necesario venir a tener otra invitación de parte tuya para platicar precisamente del tema, respetando los lineamientos de ley, con muchísimo gusto. En Mesa de Paz nosotros tenemos la firme convicción de que estamos aquí por la divulgación de la cultura, en este caso nos toca la divulgación de la cultura de la paz, y tenemos este asunto precisamente donde podemos, ahora sí que por parte del gobernador del estado, de la Secretaría de Educación Jalisco, del representante como tal, el poder exigirles una disculpa pública, tanto no nada más a los afectados, sino también para la sociedad, porque estamos viviendo una etapa de violencia donde todos estamos inmiscuidos. Y yo creo que es importante precisamente el que ellos manifiesten este punto y que nos den la oportunidad de poder llevar a cabo la justicia como tal. Nos vamos un minuto, Claudia. Teléfono de Cuepalistli. Alguien necesita un peritaje, seguramente. 331-236-4753. Dos cosas rapidísimo. Una, credibilidad de testimonio en las niñas y niños. Mamás y papás, créanles. Cada vez que digan alguien me tocó, me hizo, llévenlos con nosotras. No intervengan de otra manera
que lo revictimizan también. Y 2, Jalisco tiene una deuda de justicia con sentencias ejecutoriadas de agresores sexuales. Necesitamos sentencias, no solamente vinculados a proceso. Les agradezco a todos y les agradezco a usted. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado.